Muy buenos días a todos. Habiendo transcurrido ya 8 minutos de la cita para esta webinar, agradeciendo a todos la puntualidad y la presencia nuevamente en esta emisión que hemos preparado para ustedes, justamente y de la mano de nuestro gran colaborador, Cablix. El día de hoy tenemos un tema muy importante que no debe pasar por alto al momento de crear o construcción de las redes FTTH o FTTX, que son la herrajería y los accesorios por lo cual nosotros vamos a soportar, anclar los cables de fibra óptica que vamos a utilizar en nuestro tendido aéreo en la planta externa. Una vez más nos acompaña nuestro gran amigo y representante de la marca Cablix para Latinoamérica, Marco Estacio, que nos ha traído este tema bastante interesante y de mucho cuidado, de mucha atención para garantizar la durabilidad de nuestras redes FTTX. Mi nombre es Javier Meirino, gerente de producto de la línea Cablix aquí en Ecuador. Marco, muy bienvenido. Te dejo con este público querido y presente. Ante cualquier duda que exista, el chat está abierto para que también lo pueden ir escribiendo y mientras va avanzando este webinar, lo vamos resolviendo. Marco, adelante. Gracias, Javier. ¿Cómo están? Muy buenos días con todos. Antes de comenzar, me gustaría, por favor, que nos confirmen si el audio está correcto y si la imagen también está correcta, ¿no? Por favor, si vía chat o tal vez Javier puedas confirmar que todo está perfecto para continuar desde ese punto. Gracias, Sí, Byron. ok, ahí tenemos la confirmación. Sí, perfecto. Muchas gracias. Y entonces, antes de comenzar, eh, me gustaría primero presentarles rápido lo que es Cablix. Si ustedes, algunas personas presentes no conocen qué es Cablix, a qué nos dedicamos, y entonces quieren encontrar un norte al respecto. Lo que les puedo decir es que Cablix es fabricante de productos de telecomunicaciones. Nosotros solamente comercializamos nuestros productos por medio de nuestros mayoristas o máster mayoristas. En este caso, ZC Mayorista en Ecuador es la cara visible para ustedes, por lo cual ustedes, o desde donde ustedes pueden receptar o recibir los productos Cablix. Tenemos una gran cantidad de productos dentro de nuestro portafolio, no solamente en el área de fibra óptica, sino también en el área de cable estructurado, por ejemplo, cables categoría 5E, 6, 6A, y el área de metal mecánica, rack de telecomunicaciones, organizadores de cables, bandejas. Ok, las fábricas se encuentran, como le había comentado hace un momento, en China, India, en ambas localidades, y tenemos productos que pueden estar, vamos a decir que dentro del mercado, los clasificamos como productos estándares. Son productos que van a satisfacer la necesidad del mercado y con la calidad, por supuesto, la calidad de Cablix. Sin embargo, hay productos que no necesariamente son los productos que satisfacen la necesidad del mercado, sino que satisfacen la necesidad de un proyecto en particular. Entonces, en ese caso, pues vamos a migrar hacia el siguiente paso, que son los cables premium, no los productos premium. En ese momento, pues cambia un poco la figura, tenemos que ver cuál es el producto, las especificaciones, el ambiente de instalación, y entonces podemos irlos guiando para que podamos encontrar el producto adecuado para su proyecto. También es importante saber que todos nuestros cables y los productos que están fabricados con hilos ópticos, nosotros fabricamos con hilo de marca japonesa, ya que nosotros no fabricamos el hilo, sino que lo compramos a la industria japonesa. No importa si es premium o si es estándar, si está fabricado en China o en India, pues siempre van a tener esa, vamos a decir que esa garantía con respecto al rendimiento, con respecto a la transmisión de la información. Y dentro de nuestro sitio web, ustedes pueden encontrar www.cablix.com. Ustedes van a encontrar una lista, una pestaña donde van a poder descargar todos los procesos de garantías de nuestro producto. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo gestionarlo con nuestros mayoristas? ¿Cuándo es un año? ¿Cuándo son 5 años? ¿Cuándo son 25 años?
de tal manera que ustedes puedan encontrar información tanto en inglés como en español, ¿no? Para su comodidad. ¿Ok? Entonces, una vez dicho esto, ya podemos entrar en el tema que nos atañe hoy, ¿no? Que es el tema de los herrajes. Nosotros tenemos un webinar distinto a este, que es donde explicamos los herrajes, ¿no? ¿Qué son? ¿Cómo están compuestos? ¿De qué tipo son? ¿Dónde deben ir instalados? ¿No? Pero en este caso, este webinar está enfocado en más bien en el razonamiento que necesitamos tener o la información que necesitamos tener para poder elegir un herraje de forma correcta en cualquiera de las técnicas que nosotros hayamos seleccionado para nuestra instalación. Entonces, desde ese punto de vista, pues ya sabemos que las instalaciones, según la norma, que van por postes, pues tenemos que utilizarlas para poder hacer un trabajo correctamente. Del punto de vista de la buena práctica de la instalación. Y que un porcentaje muy grande de las instalaciones todavía siguen siendo aéreas, ¿no? Porque los postes están ahí. Y por supuesto, si los postes están dispuestos, nosotros va a ser una instalación mucho más rápida, más sencilla. Y no vamos a perder el foco del negocio, que es verdad ser rentables. Entonces, esa es la razón por la cual cuando vamos a escoger o vamos a seleccionar un herraje, pues hay ciertos impactos que tenemos que considerar en el negocio, no desde el punto de vista del negocio, desde el punto de vista de ser rentables, ¿no? Porque cuando escogemos el cable, usualmente somos un poco más cuidadosos, ¿no? Cuando vamos a hacer todo lo que es conectividad, revisamos que la calidad sea la correcta, que que estén trabajando dentro de los canales que necesitamos, por ejemplo, si es por ejemplo GC56, GC5 2D o GC55, GC57, dependiendo de lo que esté necesitando, ¿verdad? Soy un poco más meticuloso en ese aspecto porque estoy pensando que la transmisión o el, el rendimiento de la transmisión solamente está puesta en el cable y en la conectividad. Pero en realidad el herraje también forma una parte muy importante de ese rendimiento final, ¿no? A veces pensamos que los herrajes solamente son soportes y nada más, y que como soporte tiene que tener ciertas características, como por ejemplo durabilidad, ¿verdad? Por el tema de los mantenimientos, pero hay otros factores que deben ser considerados. Entonces, cuando estoy eligiendo yo un herraje, debo considerar también que ese herraje podría incidir en el rendimiento de ese enlace con respecto a la transmisión del dato, ¿no? Lo que llamamos nosotros pérdidas o atenuaciones. A veces hemos hecho, por ejemplo, un despliegue de 40 kilómetros por darle una longitud y hemos probado todos los empalmes, hemos probado todos los conectores, se han certificado, pero cuando ponemos en producción una red, nos damos cuenta que esa red está atenuada. Bueno, la posibilidad, si hicimos todo lo anterior, es de que este, el problema se encuentre en los herrajes. Herrajes que están haciendo radiocurvaturas, por ejemplo, para una macrocurvatura, o herrajes que están con microcurvaturas, o fibras que están con microcurvaturas por culpa del herraje, o tenga tal vez microfracturas en la fibra por culpa de la oscilación del viento. ¿A qué yo me refiero? Voy a tratar de hacer aquí un círculo lo más redondo que pueda con el mouse. Yo me estoy refiriendo a que, por ejemplo, si yo voy al centro de este círculo, hacia el perímetro, yo lo que tengo es el radio, ¿verdad? Ese radio en este círculo. Si yo voy de un lado al otro, lo que tengo es el diámetro, ¿verdad? Lo que tengo es el diámetro. Entonces, si hablamos del radio, ¿verdad? Que es esta porción del segmento en este momento, yo puedo verlo ¿dónde? Yo lo puedo ver, por ejemplo, en esta reserva técnica. Si se dan cuenta, aquí yo tengo una reserva técnica que desde este punto hasta este punto, yo debo tener un radio o un radio de curvatura, como le llamamos en las instalaciones. Vamos a suponer que yo tenga un cable que sea de 18 centímetros de diámetro. Que tengo una calculadora. 18 centímetros de diámetro, ¿verdad? ¿Qué dice de la norma de forma general? Cuando hablamos del diámetro del cable, ¿cuánto es lo máximo que yo puedo curvar el cable según el radio de curvatura? Bueno, de forma general son 20 veces el diámetro del cable. O sea, tengo 20 por 18 milímetros. Entonces yo voy a tener
360 milímetros o 36 centímetros, que es lo mismo, ¿verdad? ¿Qué significa? Que si este es un cable si fuese un cable de 18 milímetros, el radio de curvatura, este segmento o esta porción, este espacio, no puede ser menor de 36 centímetros. No puede ser menor de 36 centímetros. Y si es el diámetro, ¿verdad? Sería por 2, sería 72. No podría ser menor de 72. Si es menor, yo ya tengo por definición una macro curvatura. Por definición. Ni siquiera tengo que medirlo. Yo ya sé que eso va a ocurrir. ¿Qué pasa con las macro curvaturas? Esto me pasa aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, los amarres que yo tengo en los tensores. Justamente aquí. Es lo mismo, es un segmento de la curva. Yo también puedo ver el radio y aquí también el radio de curvatura sería este, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ese radio de curvatura supera, es decir, es menor que lo que calculamos por el diámetro del cable, tengo problemas definitivamente. Entonces, eso hay que considerarlo porque el herraje es el que va a amarrar el cable. Si bien es cierto, este herraje yo lo puedo alargar un poco más con un brazo extensor, por ejemplo, y el amarre va a estar acá, por ejemplo, ya no va a estar ahí, sino va a estar unos cuantos centímetros distante del poste, pues entonces este radio de curvatura va a ser más amplio, va a ser más grande. Y de esa manera yo voy a resolver el problema de los cables que están demasiado pegados a los postes. Y el diámetro no es el suficiente para que el radio de curvatura se dé de forma apropiada. Entonces, si se dan cuenta que el herraje solamente por macro curvatura y por micro curvatura yo podría tener un problema. Ahora, ¿qué estoy hablando? ¿Con qué estoy hablando de las microcurvaturas? Aplastamientos, por ejemplo, cuando tenga algún tipo de aplastamiento, compresión, deformación del cable internamente con respecto al hilo óptico. Eso se puede dar, por ejemplo, en este caso. Si yo tengo, por ejemplo, un punto de tensión desde este punto, ¿verdad? Hacia el siguiente punto, ¿no? Entonces, aquí yo podría tener, si el herraje no es el correcto, si el herraje es más pequeño de lo que debería de ser, o más grande de lo que debería de ser, o tal vez sus cargas, su resistencia mecánica no es la correcta, pues yo podría tener una microcurvatura con el tiempo, o tal vez en el mismo momento que lo instalé. ¿Ok? Podría ocurrir por culpa del herraje, eso no tiene nada que ver con otra cosa que no sea más que el herraje. O si yo tengo, por ejemplo, movimientos oscilatorios. Esos movimientos oscilatorios, si no se controlan, pues yo voy a tener microfracturas en el cable por el movimiento oscilatorio del viento, por ejemplo. Entonces, todo eso se debe tener en consideración en el momento que nosotros vamos a hacer la elección de un cable. Perdón, en la elección de un herraje, ¿verdad? En la elección de un herraje en conformidad a un cable. ¿Qué queremos evitar? Pero queremos evitar los mantenimientos correctivos. O sea, que tenga un problema y luego resolver el problema y ese problema no ha sido planificado. Por ejemplo, si yo escojo mal el herraje con respecto a su protección anticorrosiva, por ejemplo, por desconocimiento, por ignorancia, por la razón que sea, y entonces yo digo que voy a poner un herraje que debería durar 15 o 20 años instalado para poder tener un retorno de la inversión correcta, pero no tiene protección anticorrosiva para el ambiente en el cual se encuentra instalado. ¿Qué pasa? Después de los 2 o 3 años tengo que cambiarlo porque el herraje ya no sirve. ¿O qué pasa si el herraje pierde sus propiedades o sus resistencias mecánicas? Por ejemplo, ocurre muchísimo a la hora de escoger, por ejemplo, los preformados, ¿no? Algunos le llaman flejes. Si yo tengo un preformado que debe tener 6 hilos, por ejemplo, aquí tengo un preformado, déjame cambiar a láser. Aquí yo tengo un performado que tiene 6 hilos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hilos. Y aquí de este lado tengo un performado que tiene solo 4 hilos. 1, 2, 3, 4 hilos. Ambos preformados podrían tener el mismo diámetro interno. Vamos a suponer que sean 12 milímetros de diámetro interno para una fibra de hasta 12 milímetros de diámetro. Y ambos son para un herraje de 150 metros. Van a tener aproximadamente 90 o 1 metro de longitud. Ok, ahí no hay ningún problema con respecto a el cable que van a soportar al span que van a soportar. Pero mecánicamente el de 6 y el de 4 se comportan distintos. Ahora, mi cálculo, vamos a suponer que mi cálculo ha definido que la mejor opción son 6 hilos y no 4.
pero yo por desconocimiento, por ahorrarme tal vez un dinero, pues utilicé el E4 porque pensé que era lo mismo. Esto ocurre muy seguido y cuando se dan cuenta el cable, pues ya está elongado, el cable tiene contracturas o el cable tiene, se ha colgado en el vano, ¿verdad? Y tenemos un problema ahí con respecto a la flecha, ¿no? Y por ende tenemos problemas de elongación y luego tenemos problemas de pérdidas o de atenuación en la red. Okay, eso para darles ejemplos puntuales, son muchos más, ¿verdad? Pero no podemos concentrarnos solamente en eso. Eh, Estoy tratando de dar una idea general para que podamos entender a lo que me estoy refiriendo. Otro problema que se presenta mucho es la funcionabilidad o lo que conocemos como la operabilidad. Por ejemplo, yo necesito un herraje que sea compatible con algunas superficies, ¿ok? Pero que también este herraje no sea un herraje problemático, ¿verdad? Un herraje que cuando yo haga el match entre el herraje y el cable, pues coincidan perfectamente. Como por ejemplo, el tensor, el preformado con el cable. No, si es de 12 milímetros interior, el herraje también tiene que tener, o el cable también tiene que tener 12 milímetros para que puedan hacer ese match, ¿verdad? Ahora, si eso no es así, si hay algunas diferencias entre el cable y el herraje que va a sujetar el cable, pues eso hace que yo tenga problemas de operabilidad, problemas de instalación, o sea, que sea mucho más complicada la instalación. Una instalación que yo debería haberla hecho en unas cuantas horas, pues la voy a hacer el doble o el triple del tiempo porque los herrajes son problemáticos para instalarse, ¿no? A veces son herrajes que tienen más de una pieza, cuando deberían tener una o máximo dos piezas, tienen tres, cuatro piezas y eso es un problema. Ok, cuando eso ocurre, ¿verdad? Eso ocurre en general, todo completo, nosotros le llamamos un proyecto de alto riesgo. Es así como se le llama. Un proyecto de alto riesgo porque tengo ahí elementos dentro de la infraestructura que complican completamente la instalación. Ahora, cuando yo estoy diciendo de las recomendaciones que debería tener a la hora de escoger un herraje, tengo dos recomendaciones adicionales que son importantes. Primero, que el herraje que yo voy a seleccionar sea un herraje que me permita tener lo que llamamos nosotros movimientos, adiciones y cambios, los MAC. O sea, que lo que se tiene que hacer es tener un herraje que sea un poco más flexible, ¿verdad? Que sea más escalable con relación a lo que viene hacia adelante en la instalación. Por ejemplo, los herrajes que se ponen, por ejemplo, en los postes de madera tienen esa condición sine qua non de inicio. Ahora, esa flexibilidad, ¿no? Que también se puede comparar con la adaptabilidad del herraje, significa que yo lo debería poder instalar en algunas superficies, como por ejemplo, una superficie de madera. El herraje que va en la superficie de madera tiene las condiciones o tiene las especificaciones que son necesarias para que se adhiera a una superficie de un poste de madera, por ejemplo. Si es metálico el poste, entonces va a tener unas especificaciones que indican que pueden ser instalados en esa superficie. Lo mismo si fuese, por ejemplo, de cemento o de hormigón. Ahora, dentro de la norma, ¿no? Dentro de la norma, yo estoy hablando de normas internacionales, no sé qué ocurre en Ecuador exactamente con el código eléctrico para los postes, pero dentro de la norma internacional no hay una restricción para que ustedes puedan seleccionar cualquiera de estos tres tipos, madera, concreto, metálico. No existe una restricción. Sin embargo, para telecomunicaciones, los postes que se recomienda, ¿ok? Dentro de la misma norma pues, de telecomunicaciones, son los postes, en primer lugar, de cemento y en segundo lugar, de madera. Los postes metálicos no son recomendables. Sin embargo, no te dice la norma que no los puedes utilizar, ¿ok? Pero no los recomienda utilizarse. Ahora, yo voy a hacer algunas observaciones con respecto a la superficie del poste antes de llegar al herraje. O sea, son ambas cosas, están combinadas. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando yo tengo un poste de madera? Yo sé que en Ecuador es muy poco común verlo. Hay excepciones, pero si se encuentran con esa excepción, ya deben saber ustedes que en ese poste de madera no van a instalar abrazaderas, por ejemplo. Abrazaderas individuales tipo collarín o abrazaderas tipo cinta de acero inoxidable, por ejemplo.
¿Cuál es la razón por la cual no se recomienda hacer eso? Porque el poste, cuando llueve, por ejemplo, o hay humedad, se va a hinchar, lo que le ocurre a cualquier madera. Va a crecer su tamaño. Y luego, cuando ya tengamos resuelto el tema de la humedad, viene el sol, él se va a secar y cuando se seca, pues va a decrecer, ¿verdad? Se va a contraer. ¿Y qué ocurre con la cinta que nosotros ya instalamos? O con el herraje que ya instalamos. Pues van a pasar dos posibles, o sea, una de dos cosas. O el poste ensancha el herraje, es decir, lo deforma, pasa el punto de elongación y cuando se seque, el herraje va a quedar suelto o la abrazadera suelta. O lo siguiente que podría ocurrir es que si el herraje o la abrazadera es lo suficientemente fuerte con respecto a su resistencia mecánica, lo que va a hacer es dañar el poste, la estructura del poste. Eso es lo que va a hacer. Entonces, no queremos eso, ni que dañe el poste, ni que se aflojen los, las abrazaderas. Entonces, ¿qué recomienda la norma cuando te encuentres con un poste de madera? Que todos los herrajes que van en poste de madera sean directamente atornillados. No me gusta decir la palabra clavados, porque clavado se entiende que va un martillo, golpeo, ¿no? Debe ser con rosca. Y que esos tornillos, esos pernos, esos pasantes que van a estar ahí en ese poste, tienen que tener algún tipo de protección anticorrosión, dependiendo de dónde yo me encuentre. Por ejemplo, en Ecuador, no es lo mismo hacerlo, por ejemplo, en Galápagos o en las playas como Salinas, no sé, para el lado para el lado donde hay costa, que hacerlo hacia el lado andino, ¿no? Hacia donde está la sierra, porque la salinidad, el ambiente es completamente distinto. Entonces van a tener que observar eso para saber cuál es el proceso correcto de anticorrosión que necesita esa pieza. Ahora, algo que es interesante saber que si yo tengo el poste ya ahí dispuesto, no es mi responsabilidad revisar el tema de el mantenimiento del poste, ¿verdad? Pero si yo voy a instalar el poste, si yo soy la compañía que estoy haciendo la infraestructura en cuanto a poste se refiere, yo sé que ese poste tiene que tener un tratamiento cada cierto tiempo contra insectos, contra hongos, eh, ese tipo de eventos que van a hacer que ese poste pues pierda su tiempo de vida útil. Ahora, hay otro tema más que, aunque es un dato curioso, pero es un dato real, es que todos los postes de madera deben tener un barniz, ¿no? Que es justamente para eso, para preservar el tiempo de vida útil. Bueno, ese barniz con el tiempo se desgasta. Que si yo pongo una abrazadera, por ejemplo, y tiene tal vez medio milímetro, 1 milímetro de capa, esa capa con el tiempo se va erosionando y el herraje va soltándose. Las abrazaderas me estoy refiriendo. Entonces, la resistencia mecánica en el poste, si es un elemento como una cinta de acero inoxidable, es complicado. Adicionalmente, la superficie no es perfecta, ¿verdad? Sabemos bien que el poste en su momento fue un árbol, tuvo ramas, y entonces es irregular. Esas irregularidades en el momento de hacer tracción mecánica a la cinta, pues generan puntos de tensión y puede romperse la cinta también. Entonces, hay muchos factores que podríamos hilar más hondo en el asunto, pero como digo, no es la idea. La idea es saber de forma general cuáles son los formatos de herraje que yo voy a utilizar en este determinado poste. Ok. Ahora, en los postes de cemento no voy a detenerme mucho tiempo porque estoy completamente seguro que entre el 80 y el 90% de los postes en su realidad, comercialmente hablando, son de cemento. Y ya conocemos cuáles son los herrajes que deben ir en esos postes, por definición. Entonces aquí no hay mucho que hablar, solamente dar las recomendaciones del caso, si vamos a utilizar, por ejemplo, abrazaderas, que sí se utilizan en este caso, si vamos a utilizar cintas inoxidables, que sí se utilizan en este caso, simplemente que tengan el tratamiento anticorrosivo correcto. No, ya lo expliqué anteriormente, así que no lo voy a volver a repetir. Y claro, que los postes sean uniformes, que los postes estén en buen estado, cosas como esas que es importante revisar, pero es algo que ustedes entiendo lo hacen dentro de las buenas prácticas de instalación. Ahora, en este caso sí es importante hablar un poco más porque los postes metálicos, como dije al principio, no están prohibidos de montarse, o sea, no están prohibidos de usarse, pero la norma no los recomienda cuando estamos hablando de telecomunicaciones y específicamente FTTH. ¿Cuál es la idea? Voy a comenzar primero con FTTH porque es lo que nos conviene hoy día. Si hablamos de FTTH,
Las redes FTTH están diseñadas o están desplegadas para las famosas redes GPON, ¿verdad? O las redes PON a gigabit. Después de eso podemos ir más fino, saber si son más de un gigabit, como las XG-PON, por ejemplo, pero en funciones generales son para las redes PON, que significan una red pasiva de fibra óptica. Si bien es cierto, el poste no es parte de la red como tal, pero sí es parte de la infraestructura en la cual la red se soporta. Entonces, de cierta forma, viene a ser un componente importante del despliegue. Y la red es completamente pasiva, como su nombre mismo lo dice. Si es un cable, si es un poste metálico, eso significa que si el poste en algún momento tiene alguna descarga, por ejemplo, o llega a ser un conductor por ser metálico, entonces va a romper con el principio mismo de la norma. ¿Okay? Va a romper con el principio mismo de la norma. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que por ese principio básico de donde yo lo voy a montar, en los postes eléctricos los postes, perdón, metálicos están no recomendados en las redes FTTH. ¿Ok? Están no recomendados. Ahora, si quiero ir un poco más al fondo, dentro de la NFPA, que básicamente es el Código Eléctrico Internacional, bueno, en los Estados Unidos, te recomienda que los postes metálicos no se instalen donde yo tengo potenciales descargas, por ejemplo, en transformadores. Donde yo tengo un transformador montado, negativo. Postes metálicos no puedo utilizar. ¿No? Donde yo tenga eh, un ambiente que sea completamente cargado, ¿verdad? O potencial para descargas eléctricas, no poner postes metálicos. Eso lo dice la norma eléctrica, ¿no? Dentro del NEC, ¿no? Del Código Eléctrico Nacional, aquí en los Estados Unidos. Entonces, dentro de la misma norma eléctrica hay restricciones para utilizar postes metálicos. Ahora, para la parte de telecomunicaciones, también. Entonces, ¿dónde está la situación? Es que hay ocasiones en las cuales yo necesito utilizar el poste que ya está desplegado, o sea, que ya está dentro de la infraestructura. Y ese poste, para mi mala suerte, es un poste metálico. Si eso es así, no tengo no voy a tener otra solución más que usarlo. Entonces yo debo tener ciertas recomendaciones, observaciones particulares. No, por ejemplo, si es metálico el poste, yo sé que metal con metal no puede ir junto, ¿verdad? Y si está la intemperie, mucho peor. Si hay humedad, mucho peor, ¿no? Porque se genera una situación que se llama corrosión galvánica. Aunque el poste esté galvanizado y el herraje esté galvanizado, lo más seguro es que entre los dos va a haber esa corrosión que no queremos. Entonces, ese herraje que tiene que tener es un herraje especial que debe estar completamente aislado. Algún tipo de polímero, algo que lo aísle a la hora que hagan contacto, estén aislados. Otra cosa que no se tiene que hacer es perforar el poste o con tornillos, por ejemplo, para fijar el herraje, o soldarlo, porque lo que estoy haciendo es quitando la galvanización o la protección con el cual ese poste ha sido provisto. ¿Ok? Una cosa que es bien interesante, que no se habla mucho, pero que es importante saberlo. Estamos tentados a utilizar cintas de acero inoxidable, por ejemplo, en los postes metálicos, porque la superficie es completamente lisa. Entonces, si es una superficie lisa, yo digo cinta de acero inoxidable sin problemas puedo utilizar. ¿Dónde está el problema o dónde podría estar el problema? ¿Ok? No es un problema a per se, es una situación del ambiente. Por ejemplo, en lugares donde hay mucho frío, pues sabemos qué le pasa al metal. El metal se contrae con el frío. Y si hay mucho calor, el metal se dilata con el calor. Entonces, pasa más o menos lo mismo o algo similar a lo que le pasa al poste de madera con el agua o con la humedad. Entonces, eso también hay que considerar para no tener que hacer mantenimientos de corrección todo el tiempo. Recuerden, a la hora de elegir un herraje, yo necesito eliminar los mantenimientos correctivos. Los mantenimientos preventivos, por supuesto, eso es parte de la administración, pero los mantenimientos correctivos yo necesito evitarlos. ¿Y cómo lo hago? Lo hago utilizando los herrajes correctos, dependiendo obviamente de dónde yo voy a ir, ¿no? Cuál es el escenario de instalación. Ahora, dependiendo, ¿verdad?, de lo que yo quiera hacer, sabemos bien que las técnicas de instalación son solamente dos. No hay más que dos técnicas de instalación. Una que es la técnica de retención, en el cual yo voy a utilizar tensores para retener el cable, y la técnica de suspensión, donde el cable se va a mantener suspendido por su propio peso y tengo movimientos oscilatorios.
Entonces, en la carga de retención, ¿qué es lo que yo tengo? O sea, en la técnica de retención que tengo una técnica, tengo una, perdón, una eh, tensión axial, ¿verdad? Una tensión horizontal, producto por el peso del cable. Y en el caso de los herrajes de suspensión, yo tengo una carga vertical, producto por el mismo peso del cable. Pero adicionalmente a la carga, tengo también un movimiento oscilatorio. Ese movimiento oscilatorio se lo vamos a impugnar al viento. Entonces va a depender de cuánto viento tengamos nosotros en nuestro escenario, ¿ok? Para poder determinar cuál es el herraje correcto. Ahora, yo les voy a poner solamente un ejemplo. Ustedes luego van a tener que eso llevarlo a su vida real y poder determinar de forma un poco más clara cuáles son las resistencias mecánicas que deberían tener sus herrajes dependiendo del esfuerzo que ese herraje va a soportar. Entonces vamos a suponer que yo tengo un herraje de retención con su abrazadera, por supuesto. Yo voy a hacer la combinación entre las dos y yo voy a poner una fibra que tenga una determinada especificación. Esa fibra va a ser de 12 hilos con 100 metros de span y va a tener un MET, ¿verdad? Va a tener una tracción máxima permitida, que es la mitad o el 40% de la ruptura del cable, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy diciendo que el cable tiene un RTS, que es la ruptura, hasta el cable hace crash, hasta el cable se rompe, de, por ejemplo, 10.000 newtons o 10 kilonewtons, el 40% es el MET, la máxima carga tracción permitida para, ese es el valor de seguridad, ¿no? Para que el cable funcione sin que haya una fractura interna de los hilos, una microcurvatura, por ejemplo, del cable en la parte interna por tensión. Entonces, en este caso, ese valor que le estoy hablando yo de seguridad es 3.500 newtons. Esa información, ¿dónde la encuentran? La encuentran en la hoja técnica del cable. Simplemente ustedes van a cablix.com, van a la parte comercial, buscan el producto que quieren y descargan en la hoja técnica. O se la pueden solicitar a su asesor comercial en el mayorista. Una vez que ustedes tengan esa información, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es bastante sencillo en este caso. Simplemente multiplicar por 1.5 veces o 2 veces el valor del máxima que yo voy a poner en el momento de la tensión del cable. Y ya, con eso yo ya sé que ese cable, pero que ese herraje, antes de que se deforme, antes de que se elongue, debería cubrir ese valor, que en este caso son 5.000 newtons. Estos valores que están aquí no son aleatorios, en este caso son valores que están sacados de una instalación estándar. Cuando ustedes van a ver más adelante, revisen su especificación técnica de sus productos, cuando compren un herraje y vean la especificación técnica, se van a dar cuenta que si el span es 120 metros y el herraje es para ese span, la tolerancia de esfuerzo de ese herraje antes de que se deforme es 5 kilonewtons, porque eso está dentro de los cálculos estándares que hace la fábrica para poder entregar un producto, como digo, estándar, un producto que puede ser utilizado dentro de esa clasificación para cualquiera de los cables que obviamente estén de acuerdo a ese diámetro y a esa longitud de span. Ok, entonces en el caso del herraje de retención es así como ustedes lo van a hacer. Si tuviesen más tensión, 5.000, 7.000, el MET, la tensión máxima permite el cable, pues la multiplican por 1.5 veces o por 2 veces. ¿De qué va a depender si 1.5 veces o 2 veces? De la cantidad de viento que tengan. Si ustedes tienen, por ejemplo, 25 kilómetros por hora, que más o menos creo que es lo que ronda en Ecuador, de 25 a 30 kilómetros por hora, en los tiempos más picos, entonces ustedes van a multiplicarlo por 1.5 veces, o sea, una vez y media. Pero si tienen más de eso, tal vez van a tener que hacerlo a 2 veces. ¿Okay? Eso es discrecional, está un poco más dentro de la experiencia empírica del diseñador, de que conoce el ambiente en el cual va a ser la instalación. Ahora, cuando estamos hablando de la elección de herrajes para el esfuerzo, pero los herrajes de suspensión, aquí la cosa cambia completamente. Porque los herrajes de suspensión tienen una aplicación distinta, tienen un formato distinto y tienen una función distinta. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que los herrajes de suspensión no solamente van a tener el peso del cable, sino también esta carga oscilatoria, significa que el cable no se va a mantener en un solo lugar, se va a estar moviendo todo el tiempo. O sea, el cable va a ser dinámico, eso va a ser dinámico. En el caso de los herrajes de retención es estático, pero en el caso de la parte de suspensión es dinámico.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que el cable tiene que estar, por ejemplo, en esta parte, si se dan cuenta que está apuntando el láser, en este guerraje de radiación, en este de aquí y en el de acá, ¿no? En este también, no se nota porque ambos es plástico, pero todas estas partes internas donde la fibra está, aquí, voy a ver si puedo, o sea, me estoy refiriendo aquí, ¿verdad? En estas partes, que se ve de un caucho negro, me estoy refiriendo que a eso es el lugar donde el cable va a estar desestresado. Ahí el cable tiene que estar lo más confortable posible, porque justamente esa es la parte oscilatoria, ¿sí? Donde se libera la tensión. Si eso no es así, ¿qué va a ocurrir con el tiempo? Es como cuando yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Porque al final del día es la piel del cable, la piel, la chaqueta del cable la que va a comenzar a sufrir primero. Tú te pones un zapato y el zapato no está demasiado ajustado y a la hora de caminar unas cuantas cuadras comienzas a tener ampollas en los pies, porque el zapato no estaba de acorde a de la talla correcta con respecto al pie. Lo mismo le ocurre al cable. En cuestión de unos cuantos meses se van a dar cuenta que el cable comienza a perder sus propiedades y a tener problemas de estrés. Y ese problema de estrés causa luego que se deprecie el polímero del cable y con eso comienza a tener problemas después de microcurvaturas, ¿ok? O de pequeñas lesiones internas en el cable y con eso lo que voy a tener seguramente es atenuación. Ok, entonces en este caso específico tengo el problema de la oscilación del viento. Entonces aquí no voy a calcular igual. Aquí hay que calcular de una forma un poquito distinta, un paso más tal vez. Y en este caso vamos a poner un ejemplo que tenemos, por ejemplo, un cable ADCS de 24 hilos y que tiene un peso de 150 kilómetros, 150 kilogramos por kilómetro y que tiene un vano igual de 100 metros, pero el viento es 25 kilómetros por hora. ¿Qué pasa en ese caso? Pues en ese caso yo necesito llevarlo todo en la misma unidad de medida. Aquí no necesitan ustedes ser expertos en física, por ejemplo, y saber cuál es, por ejemplo, la constante de aceleración gravitacional. No necesitan ustedes hacerlo. Pero si son el diseñador, ese sí. Si es el instalador, no. Pero el diseñador sí, porque el diseñador va a tener que determinar cuál es la carga cuál es el esfuerzo que ese herraje va a soportar. Entonces, aquí simplemente porque estamos hablando en sentido general, el cálculo se viene dado de esa manera. Yo voy a tener que llevarlo todo en la misma unidad de medida, que es newtons, y para hacer eso necesito hacer una conversión, ¿verdad? Entonces hago la conversión, multiplico por 9.81, que es la constante de aceleración gravitacional, la que vimos en la Tierra, es decir, lo que se conoce como gravedad, y eso me va a dar un valor. Ese valor ya está en newtons, que es la unidad de medida que yo necesito, newtons. Luego que tengo ese valor, lo único que tengo que hacer es agregarle a esa carga vertical, que ya está en newtons, en este caso son 147.15 newtons, cuánto de viento tengo o cuánto de viento podría tener. Hay una tablita que ustedes pueden descargar de la internet, ustedes váyanse al NESC, así se llama, NESC, y ustedes descarguen la tabla de viento. Ahí le va a decir cuánto por viento, por el porcentaje que ustedes deberían cargarle a la situación esta de carga vertical. ¿Ok? Entre de 0 a 30 kilómetros por hora es de 10 a 15 kilómetros por hora. ¿Ok? Y de ahí va subiendo la tabla. Entonces, eso es lo que está mostrando la tabla. Está mostrando un incremento de 0.12% porque hizo un promedio entre 10 y 15, o sea, 25 la mitad, 12.5, números cerrados, 12%. ¿Ok? Eso serían 17.66 que le voy a agregar a la carga vertical que ya había sacado anteriormente. En total me va a quedar 164.81 newtons. Pero yo necesito poner un valor de seguridad. Siempre recuerden un valor de seguridad. ¿Qué significa el valor de seguridad? El valor de seguridad es hasta cuánto más debería sobrepasar, ¿verdad? Cuánto más debería sobrepasar el material con el que está fabricado ese herraje para que cuando llegue a ese valor no se deforme. Entonces, en este caso es 1.5 o 2 veces. ¿No? Está multiplicado por 2 veces, en este caso sería 330 newtons. ¿Qué quiere decir? Que haciendo este cálculo, con la información que les he dado, ustedes podrían determinar cuál es la especificación con respecto a la carga mecánica que debería soportar un herraje.
que en este caso es 330 newtons. Esa información, ¿dónde debería estar? Debería estar en el datasheet, en la hoja técnica que ustedes, de producto que ustedes están interesados en comprar, ¿no? De forma general. Esto entiendo yo que va a estar grabado, eso lo va a confirmar Javier, y que ustedes pueden luego darle para atrás al video y ver bien. Ahora, si ustedes tienen más información o necesitan más información al respecto de esto, nosotros tenemos cursos de entrenamientos que hacemos para nuestros clientes donde explicamos todos estos detalles paso a paso. Ok, una vez que yo ya sé más o menos qué es lo que yo voy a utilizar vamos a decir, como directriz para saber cuáles son las especificaciones que un herraje debería tener, yo debería conocer cuáles son las clasificaciones de span o de longitud entre postes o de condiciones que hay en ese ambiente entre los postes para yo poder determinar cuál es el herraje correcto. Ahora, hay dos clasificaciones según la norma, dos clasificaciones del span. La más conocida, que estoy seguro todos ustedes dominan, es la que se maneja por longitud, ¿verdad? Yo puedo decir, por ejemplo, tengo 4 postes, 80, entre el primero y el segundo 80, entre el segundo y el tercero 70, entre el tercero y el cuarto 100. ¿Cuál es el span? El span interpostal es 100 metros, porque es el mayor. Eso creo que todos lo manejamos. Ahora, dentro de esa especificación, o sea, dentro de ese concepto, tenemos la clasificación, están clasificados de esta manera. Span corto, span mediano, span largo y span extra largo. Así están clasificados. Así es como se clasifican. ¿Y para qué se usa este tipo de span? ¿Cuál es la idea? La idea es de que yo poder tener bien claro cuál es la infraestructura para poder saber después cuántos herrajes de la suspensión necesito, cuántos de retención necesito, y yo voy a ir acomodando los segmentos, ¿verdad? Dependiendo de la técnica que quiera aplicar. ¿Ok? Entonces, de esa manera yo puedo saber para el diseño de la infraestructura que yo voy a utilizar. Ahora, ese es el más conocido, pero hay otra clasificación que es poco menos conocida dentro del mismo NESC, ¿no? Que es el Código de Seguridad Nacional, o sea, Eléctrico Nacional. Ya digo, nosotros manejamos normas internacionales. Ustedes tienen que ver lo que pasa en Ecuador, pero usualmente se maneja la norma internacional como base. Entonces, ¿qué dice esta clasificación? Que no es la misma de la anterior. En esta clasificación están definidos así: ligero, mediano y pesado. En el anterior era corto, mediano, largo y extra largo. ¿Ok? O sea que cuando ustedes miren esas en algún cable escrito, en alguna hoja técnica, ustedes vean ligero, no está refiriéndose a la longitud. Se está refiriendo a que en ese ambiente climatológicamente no hay viento ni hay hielo. Eso es lo que se refiere. Cuando ustedes vean mediano, significa que la cantidad de hielo y la cantidad de viento que hay es moderada. Y cuando ustedes vean pesado, entonces significa que hay mucho viento y mucho hielo. Ahora, ¿qué ocurre en este caso? En este caso es para la gente que está haciendo su diseño y tiene un proyecto virgen. Yo puedo decidir a la distancia que voy a poner los postes. ¿Ok? La norma eléctrica, eso hay que saberlo, ¿verdad? Hay que tenerlo de cajón. La norma eléctrica, que es la que maneja o la que rige la posición de los postes. Si bien es cierto, nosotros somos del área de telecomunicaciones, pero al usar los postes estamos incurriendo en un segmento que es netamente eléctrico, porque la primera función de los postes, perdón, es la función, perdón, es dar servicio a los postes eléctricos o al servicio eléctrico. Entonces, por norma eléctrica, los postes comienzan a partir de los 38 metros. ¿Ok? Una cantidad X de pies que no tiene sentido porque para ustedes no es importante esa unidad de medida, sino metros. 38 metros, vamos a renderlo a 40 metros. Esa es la razón por la cual el pesado comienza en 40. ¿Ok? Es decir, que si yo tengo un tramo de 300 metros, por ejemplo, no estoy hablando de un span de 300 metros, estoy diciendo un tramo de 300 metros. ¿Ok? Y yo voy a decir que en esos 300 metros voy, y es un ambiente ligero, yo puedo dividir ese tramo de 300 metros en 120 metros o menos, máximo 120 metros. Y entonces yo voy a poner las especificaciones de ese cable, depende del diámetro que tenga, y para ese span, 120 metros.
¿ok? Los 300 metros que había dicho anteriormente. Si luego es mediano en ese ambiente, que ya sabemos que es mediano, que hay una cantidad X de hielo, una cantidad X de viento, entonces yo voy a utilizar la misma especificación del cable, ¿verdad? Con respecto al herraje que lo va a sostener, la cantidad de hilos y posiblemente el diámetro, pero voy a reducir, o sea, va a ser más pequeño el span entre los postes. En este caso, la recomendación son 70 metros. Y lo mismo va a ocurrir si es un ambiente pesado. Ya no van a ser 70, sino van a ser 40, pero la especificación del herraje de la fibra van a ser las mismas. Okay, yo voy a utilizar un cable estándar, si lo queremos ver de esa manera. Ese es vamos a decir que el mundo ideal, ¿no? En una instalación en la cual yo tenga control de lo que quiero hacer y yo voy a poner infraestructura a mi gusto. Pero eso no ocurre en la vida real, ¿verdad? En la vida real nosotros nos vamos a tener que acoplar lo que tenemos. Y puede ser que yo esté en un ambiente pesado, ¿verdad? Un ambiente pesado, pero el span es 200 metros. Es verdad, está clasificado dentro de pesado, pero el span es 200 metros. Yo no puedo poner puesta en la mitad. No soy dueño de la calle, no soy dueño del predio. Necesito utilizarlo de esa manera. Entonces, ¿qué hago? Bueno, en este webinar no vamos a hablar de cómo determinar el cable. O sea, cómo hago para calcular el diámetro del cable, cómo hago para calcular cuánto de aramida debería tener. En otras palabras, cuál es la resistencia máxima con respecto al MET o al RTAS, ¿verdad? Eso no vamos a ver aquí porque estamos hablando de herrajes. Pero sí vamos a saber cómo calcular el herraje, o sea, cómo calcular el esfuerzo que debe tener ese herraje mecánicamente hablando. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? No hay una norma para esto que te diga paso a paso cómo hacerlo, cuál es la fórmula, por ejemplo, matemática para hacerlo. Pero sí te dice la norma que todo diseñador tiene que observar estas tres cosas. Lo primero, la especificación del cable ADCS, por supuesto. Es lo primerito, que ya digo, no vamos a ver hoy, tal vez en una webinar después, si, si nuestro mayorista así lo decide, ¿no? Que ese sea un tema, un tópico para un webinar. Después, el tema de saber cuál es esa superficie donde ese herraje va a estar, ¿verdad? Y luego asegurarme que todo lo que yo voy a poner ahí sea certificado. ¿Certificado para qué? Certificado para el ambiente que va a ser instalado y para el objetivo que yo voy a tener con ese herraje. Si es retención, ya sabemos que debe ser calculado de una forma y si es suspensión, debe ser calculado de otra forma. ¿Okay? Eso hay que tenerlo bien en claro. Aunque ambos son herrajes, aunque ambos van a estar teniendo fibra, no prestan el mismo servicio. Por esa razón, ustedes tienen que guiarse a la especificación que es la correcta para ese ambiente de instalación. Ok, entonces, en ese sentido, ¿qué tienen que hacer? Mirar si es alto, mediano o bajo, como vimos hace un momento, y mirar lo que ocurre de forma general. Yo ahora voy a hablar voy a hablar como fabricante, ¿ok? No voy a hablar como instalador. Yo como fabricante tengo que clasificar los productos para no tener la necesidad de fabricar un producto para cada tensión. No sé si me explico. Tendría que fabricar un producto para 1 kilonewton, para 2 kilonewtons, para 3 kilonewtons, para 4, para 5. Entonces no hago eso. Englobo todo dentro de 5 kilonewtons. O sea, de 0 a 5. Luego de 6 a 14 kilonewtons. Y luego de 15 kilonewtons en adelante. Y ahí los voy a determinar alto, mediano y bajo. De esa forma, cualquier cosa que quepa dentro de esa clasificación, pues el herraje va a soportar. Entonces, eso es lo que ocurre en el mercado. Eso es lo que ocurre de forma general. No con lo que la palabra que a veces nosotros utilizamos como una palabra que fuera incorrecta. De forma genérica es así como se maneja. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber? Dentro de sus cálculos, si están mediano, alto o bajo, y determinar cuáles son los herrajes que cumplen con esa condición. Preguntarle a su mayorista, mira, quiero un herraje que esté por sobre los 15 kilonewtons y él te va a dar ese producto. Que tenga tanto de diámetro, ¿no? Que sirva para tanto de span, pero que la resistencia mecánica esté por encima de tantos kilonewtons. De esa forma, no hay cómo perderse. Ahora, también tengo que saber cuál es el formato de esos herrajes. Por ejemplo, si yo tengo un herraje que es mayor a 300 metros, y ya lo vimos hace un momento, más de 300 metros significa que es un span extra largo, ¿no?
Pero es un span hasta 400 metros es largo. Después de 400 metros es extra largo. Entonces, estamos hablando de un span largo. Si es un span largo, ese formato, o sea, la forma que va a tener ese herraje es distinta. Va a comenzar a tener, déjame ver si puedo poner aquí mi láser, va a tener, por ejemplo, estas cintas o estas varillas protectoras que van a proteger el cable en una extensión mayor, tanto para retención como para suspensión. Tienen 2 o 3 hasta 4 piezas que van a hacer específicamente eso que he venido diciendo desde el principio: liberar tensión, hacer que los radios de curvatura sean más grandes y proteger el cable por el peso, la tracción lateral o axial y también por la carga oscilatoria. Todos esos aspectos se conjugan y es necesario que el herraje sea distinto a un herraje de 100 metros de span. Si tú mides un herraje de retención de 100 metros, así lo ves físicamente, a un herraje de 300 metros para la misma función, retención, van a ser distintos en su forma, ¿no? La razón es la que le estoy comentando ahora. Lo mismo para suspensión. ¿Qué? Porque va a depender qué es lo que vaya a hacer. Ok. Cuando estamos hablando nosotros de la técnica de instalación de estos herrajes, que ya sé que tengo que tener algún cuidado, mirar bien qué voy a hacer para evitar perder dinero y que el retorno de la inversión sea el correcto. Entonces yo también tengo que observar cuál es la técnica de instalación. Aquí ya es un poquito más con cómo yo lo voy a instalar. ¿Qué dice la norma de forma general? La norma de forma general dice que yo voy a poner herraje de retención, ¿verdad? Donde voy a tener tracción mecánica, tracción lateral. Yo lo voy a poner entre 150 y 300 metros. O sea, 300 metros es el vano más largo. O sea, perdón, no el vano. Es la longitud más larga del tramo. ¿Ok? Entonces, entre el primer poste y el último poste deben haber 300 metros máximo. Puedo tener 4 postes como ahora, por ejemplo. Pueden ser 5, pueden ser 6, pueden ser más. Pero en orden el ejemplo, vamos a poner 4 postes. El primer poste y el último poste son retención. Todos los del centro van a ser suspensión. Todos los del centro suspensión, siempre y cuando yo no haya superado los 300 metros entre las dos retenciones. Por ejemplo, aquí, menos de 300 metros, tengo 7 postes. Los de en medio, los 5 de en medio son suspensión y los 2 laterales, tanto el principio como el final, son retención. Yo puedo repetir esto n cantidad de veces, claro, este es solamente un ciclo, ¿no? Puedo tener 10 kilómetros, 20 kilómetros, 100 kilómetros en este formato, siempre y cuando sea línea recta, me está olvidando decir eso, siempre y cuando sea línea recta, ¿verdad? No tenga pasos de avenidas, por ejemplo, yo puedo poner esto que he mencionado. ¿Qué pasa si es más de 300 metros? Bueno, ahí yo debería, cada 2, 3 postes, poner uno de retención. Si son más de 300 metros, cada 2, 3 postes, una retención. La norma, ¿qué es lo que está diciendo? Está asegurando o está tratando de asegurar que la carga de la tensión no se sobrepase, o sea, que no se extralimite y poder liberarla o descargarla de cierta manera para que el cableado sea longevo, tenga una cantidad de vida, un tiempo de vida útil prolongado, 15, 20 o hasta 25 años sin problema. ¿Ok? Ya casi estamos llegando al final. ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo tengo cables, postes de span largo, ¿no? Entre postes, 200 metros o 300 metros o más, que es común en ciertas instalaciones. Por ejemplo, las instalaciones perimetrales tienen esa particularidad. Todas las troncales de primer nivel usualmente tienen esa particularidad. Entonces, ¿qué va a pasar? No, puedo decir que voy a poner retención, retención en todas. Yo puedo utilizar la misma técnica: retención, suspensión, suspensión y retención. Lo mismo. Pero ¿dónde está el detalle? ¿Dónde está la situación? Que en este caso, el herraje tiene que ser calculado para esa carga específica. Es decir, en este caso todo es particular. No estamos hablando de algo estándar, es algo que es particular. Y yo tengo que saberlo. Debo entenderlo. Porque si no, voy a pensar que siempre voy a instalar igual. Si son 100 metros, voy a instalar de la misma forma. Si son 400 metros de span, voy a instalar de la misma manera. Y no es correcto. Yo necesito saber qué está ocurriendo en ese ambiente para poder determinar dónde voy a poner los herrajes de retención, dónde voy a poner los herrajes de suspensión de forma correcta, porque va a depender de
cuánta carga o cuánta resistencia mecánica va a soportar ese herraje. De eso va a depender. Entonces tengo que evaluar la tensión mecánica que existe, tengo que hacerlo sí o sí, y usar todos los componentes certificados. ¿Para qué? Para esa evaluación previa que yo he hecho. Yo, por ejemplo, puedo decir, mira, yo hice una evaluación y el herraje de retención tiene que estar certificado para 10.000 newtons o 10 kilonewtons. Es solo un ejemplo, ¿ok? No estoy diciendo que así tiene que ser. Entonces, lo que ustedes compren debe estar certificado para eso. ¿Dónde dice esa certificación? En la hoja técnica. Es bastante simple. Ok, entonces ahí lo demás ustedes van a comenzar a trabajar y van a ver los cables que sean los correctos. No estamos hablando del cable ahora, pero el cable es parte de, para poder sacar el diámetro. Y luego pues van a determinar el herraje, y luego determinan qué poste van a usar, y luego cuál es la flecha que van a usar. ¿Cuál es la flecha? La flecha es sumamente importante porque va a ser parte de la dilatación, de la liberación de la tensión de los postes. ¿Ok? Entonces, ¿qué estoy tratando de decirles? Que cuando ustedes hagan la instalación y estén haciendo la evaluación de todo lo que hemos hablado anteriormente, según el NESC, ¿verdad? Que ya vimos que es el Código de Seguridad Eléctrico Nacional, dice que entre 1 y el 3% debe ser considerado en una flecha. O sea que 2% está bien, 1.5% está bien, 4% está mal, porque estoy por encima de los 3%. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando estamos apilando la flecha, yo tengo que saber que la flecha puede estar así como ahora, ¿verdad? En un seno, prácticamente un seno perfecto, ¿no? O tener una parabólica como en este caso. Realmente es una parabólica, ¿no? Es una catenaria realmente. Entonces, aquí en este caso, la flecha se encuentra en el punto más bajo o más álgido de la catenaria. En este caso, se encuentra aquí. Pero en ambos casos, la flecha debe ser calculada de forma correcta. No más de 1%, pero no menos de 1% y no más de 3%. ¿Qué ocurre aquí? Si yo tengo 100 metros de span y estoy calculando, por ejemplo, 1.5%, o estoy calculando 2 metros, o estoy calculando 3%, entonces en 100 metros va a ser una cantidad, un porcentaje. El valor va a ser dinámico, ¿verdad? Porque el porcentaje va a ser el mismo, pero el valor es dinámico en metros. Por ejemplo, aquí, 200 metros y 100 metros. Distancia entre los postes. Si el span es 3%, por ejemplo, en el caso de 100 va a ser 3 metros. En el caso de 200 va a ser 6 metros. ¿Qué tiene que ver con eso? Pues mucho, porque la altura del poste va a tener que estar considerada. Yo sé, muchas veces estamos pensando en solamente el span, pero no la altura del poste. Sí es importante, porque si yo ya tengo 6 metros solamente por la flecha, entonces significa que el poste debe tener mínimo 14, 16 metros para que pueda tener 6 metros y pasen por debajo los carros, los camiones, dependiendo de lo que vaya a instalar, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decirlo con eso? Que la flecha no solamente sirve para liberar tensión, sino también que tiene que ser calculada correctamente dependiendo de dónde yo la voy a poner, dependiendo del span que la voy a poner. Ahora, esto que está aquí es solamente para saber que la flecha no es un número aleatorio, no es un número se me salió de la mente y yo digo 1 o 2% o 3%. ¿Ok? Es un número que debe salir de esta fórmula. No vamos a entrar en detalle ahora de explicar paso a paso. Aquí está la información, ustedes pueden tomar el video y luego revisarlo. Como digo, dentro de los entrenamientos nosotros lo hacemos paso a paso porque tenemos todo el tiempo para hacerlo. En esta conversación simplemente está para que sepamos que la flecha es un valor muy importante dentro del cálculo, tanto para la tensión de cables como para la tensión de herrajes, pero que debe ser calculada. No, no es un valor que se me sale así de la mente aleatorio, ¿no? Y tiene que ver con el peso del cable, tiene que ver con la longitud o el span y la tensión máxima que yo voy a poner el cable. ¿Ok? Solamente para eso está esta presentación, para que sepan que la flecha se calcula, no se asigna, sino que se calcula. Ok, por si acaso no he quedado completamente claro a lo que me está refiriendo con herrajes de retención, son los que están en rojo, y herrajes de suspensión son los que están en la mitad con color negro, ¿verdad? Yo tengo puntos de tensión solamente aquí y acá. Si tengo 150 metros, los puntos de tensión van a estar en 400 metros, porque los span entre los postes son 150 metros.
Eso ustedes llevaron a la escala que quieran. 100 metros de span, 200 metros de span, 300 metros de span, 400 metros de span, 500 metros de span incluso. La técnica va a ser más o menos la misma, pero ¿dónde va a estar la diferencia? En esta resistencia, tanto de los herrajes como del cable. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre? Esto siempre y cuando sea recto, en una recta, ¿verdad? Y que yo no tenga desviación hacia arriba o hacia abajo, a la izquierda o a la derecha. Y también no se recomienda que sea de esa manera cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un pase, un cruce, una avenida, por ejemplo, ¿no? Una avenida de 4 carriles, por ejemplo, en Quito, la Panamericana, por ejemplo, o hacia Guayaquil, las ciudades más grandes, como, no sé, estoy hablando de la Avenida de las Américas, por ejemplo, o hacia más al norte, ¿verdad? Como que se va hacia el terminal terrestre, por ejemplo, ¿no? Esas avenidas que son más grandes de 4 o 5 carriles. Si en ese caso tengo un factor que es un factor vectorial del viento, y yo necesito considerar que en ese caso poner, aunque no tenga más de 300 metros, poner herraje de retención. Solamente para ponerlo un ejemplo más claro. Entonces, ¿qué pasa cuando se rompe la norma? Se rompe la norma cuando yo voy y tengo una pendiente, por ejemplo, una depresión, voy a la izquierda, voy a la derecha, y esa ruta o esa dirección de la fibra, del enlace, cambia más de 10 grados. Si son más de 10 grados, entonces yo voy a poner dos herrajes de retención juntos, dos juntos. Y luego vuelvo a poner suspensión, suspensión y continúo. Ok, entonces, no sé si hay preguntas, Javier. Si hay preguntas, pues las podemos ver. Eh, mientras hacen las preguntas, voy a dejar esta presentación aquí que habla sobre los entrenamientos que nosotros como cables tenemos para como Customer Service, ¿verdad? Tenemos como servicio al cliente. Y ustedes pueden ingresar a www.cablix.com/edu, donde está la academia de Cablix. Ustedes tienen que ver que diga Cablix Academy. Y ahí ustedes van a ver los entrenamientos disponibles para ese tiempo, ¿no? Si para el mes de agosto, para el mes de septiembre, los entrenamientos que son en línea. Y si va a haber un entrenamiento en Ecuador, va a estar ahí también. Si no, ustedes pueden, si tienen confianza con su vendedor, pueden preguntarle sobre el tema y luego ellos lo van a nutrir un poco más sobre la situación, ¿no? Javier, si hay preguntas, para ver si las podemos evacuar. Muchas gracias, Marcos. Estamos a la espera de las consultas. El chat está abierto, pueden escribirlas y vamos a ir leyéndolas para ir resolviéndolas en estos últimos minutos de este gran webinar que hemos recibido el día de hoy. Bueno, mientras van colocando sus consultas también en el chat, voy a colocar un link en el cual los va a llevar a una encuesta. Esta encuesta le agradecería que puedan llenarla. Es para poder saber más sobre sus deseos de webinar, qué temas les parece interesante, de la mano de Calyx, o cualquier otro tema que ustedes quieran atender, resolver o aumentar sus conocimientos sobre las diferentes marcas y productos que ZC ofrece en el mercado ecuatoriano. Bueno, están llegando las consultas, estimado Marcos, entonces vamos a leerlas. Por acá, nuestro amigo Manuel nos indica, ¿hasta qué span se puede utilizar en suspensión? La suspensión tiene que ver con todo el segmento en realidad. Si yo quiero ceñirme a lo que dice la norma con respecto al NESC, ¿verdad? Del span, yo tengo que saber si es mediano, perdón, si es corto, mediano, largo o extra largo. Y dependiendo de eso, yo voy a ver cuáles son las limitaciones de esfuerzo que ese herraje va a tener. En realidad, lo que yo necesito primero sacar, antes de sacar el esfuerzo del herraje, yo necesito sacar el esfuerzo del cable.
Y yo no voy a estar limitado. En realidad, no hay una limitación en span. O sea, sí, para hacerles más claro, no hay una limitación en span. Tú puedes poner span de 1000 metros y poner herraje de suspensión en la mitad. Ponerlo un herraje de retención, de retención del poste 1 del poste 2, y en el poste 2 poner suspensión, y en el poste 3 poner retención recién. Tienes 2 kilómetros y el herraje de retención de suspensión debería funcionar sin problema, siempre y cuando el herraje de suspensión haya sido validado, certificado para la resistencia mecánica oscilatoria de ese escenario específico. Sí, no sé si se responde la pregunta. Ahora tenemos una segunda consulta por parte de César. Nos pregunta, ¿cuál es el nombre técnico de los protectores que van antes del preformado en vanos largos? Solo son, bueno, en inglés se llaman end road, como varilla protectora, podría ser traducirse en español, como así como varilla protectora, algo así como varilla protectora. End road se llaman, o sea, redonda, ¿no? De terminación redonda o algo así es como que la transliteración. Pero eso no depende, no depende solamente de si es suspensión o retención. Ambas la tienen. ¿De qué va a depender cuántos hilos tenga? O sea, cuántas varillas tenga. Va a depender del span. Puede ser que tenga 15 varillas, puede ser que tenga 12 varillas. Sí, voy a ir un poquito más atrás, ¿ok? Porque yo no quiero responder esa pregunta bien. Aquí, por ejemplo, mira, estas que estoy hablando, ¿sí ves? Este es un set de retención y este es un set de suspensión. Y las varillas predictoras están aquí, si ves que están colocadas de esta manera, ¿ok? Están colocadas de esta forma. Esa longitud, por ejemplo, desde aquí, vamos a ver, poner aquí. Por ejemplo, puede ser que estén abrazando el cable desde aquí hasta aquí y que esa longitud sean, por ejemplo, 1,30 m, como dice aquí. ¿De qué va a depender de que sea 1,30 m, o que sea 1 metro, o que sean 70 centímetros, o que sean 2 metros? ¿De qué va a depender? Va a depender de la resistencia mecánica que ese cable va a soportar. O sea, que ese ambiente va a soportar, que ese raje va a soportar, que tiene que estar direccionado directamente con el span y con el peso del cable, el diámetro que tenga ese cable y el peso que tenga ese cable. Entonces, eso se tendrá que calcular, como vimos hace un momento, con las fórmulas que estaban ahí y con el método que está ahí. Entonces, ahí tú puedes saber si son, por ejemplo, aquí si se dan cuenta, tengo 1, 2, 3 sets de varillas. Cada set de varillas trae 4 o 5 varillas. Podrían ser entonces, son 3 por 5, 15 si fueran 5. O 3 por 4, 12 si fueran 4. O 3 por 3, 9 si fueran 3. Porque eso, la resistencia mecánica va a depender del escenario, de las circunstancias, ¿no? De esas varillas, de ese end road que te digo que es así como se los conoce en inglés. Listo, Marco, muchas gracias. Una tercera pregunta y parece que es la última también del día de hoy. Edgar nos consulta, para todos los casos presentados aplica para el cable ADCS, pero ¿es lo mismo para el cable con mensajero o es diferente? No, es diferente. Diferente para los cables con mensajeros. Los cerrajes son distintos para cables con para lo que hemos visto era para cable autosoportado. Autosoportado ADCS. Ahora, si yo quiero que sea con mensajero, ya la cosa cambia un poco, porque incluso los cerrajes son distintos, en formatos diferentes. Am, Tal vez lo que podría ser igual, y la técnica cambiaría, es el tensor, ¿no? El tensor podría ser el mismo. O sea, el fleje, el preformado. Y en este caso ya no importa la longitud, qué tan largo sea, porque estamos hablando de un alambre metálico. O sea, yo podría tener, por ejemplo, si se acuerdan cuando yo les decía que tenía 6 hilos o 4 hilos el preformado, eso es porque está envolviendo la superficie de la fibra, del cuerpo de la fibra. Lo está envolviendo. Entonces la longitud de esos 6 hilos pueden ser 1 metro, pueden ser 1,5 metros, dependiendo del vano, dependiendo del span que yo voy a usar. Pero si es un cordón metálico, por ejemplo el mensajero de cable figura 8, yo no voy a tener ese problema,
porque yo no estoy cuidando el cable. Todo lo que está diseñado dentro del herraje de fibra es para cuidar la estructura de la fibra. En los herrajes, en los cables con mensajeros, no, porque la tensión está puesta sobre sobre el mensajero metálico, de un cuarto, de media pulgada, depende de lo que sea, ¿no? Entonces, cuando yo estoy haciendo ese trabajo, yo ya no estoy preocupado en macrocurvaturas, ni microcurvaturas, en nada de eso. Mi preocupación no es esa, mi preocupación es realmente tensión. Y ahí incluso hasta puedo darme ciertas, iba a decir lujo, voy a ser un poco más displicente con respecto a la flecha. Lo único que no puedo hacer es que la flecha quede de, más grande de 4%, porque posiblemente un bus, un camión, un carro grande, pues la golpee. Pero la puedo dejar menos de 1% en ese caso, porque ya estoy aplicando prácticamente una norma eléctrica para instalación de cables, no norma eléctrica para instalación de cables para telecomunicaciones, basándome en que yo no voy a tener punto de elongación nunca en un cable metálico. Si no lo sobrepaso, por supuesto, su fuerza, no sobrepaso la máxima tracción permitida en el alambre de acero, que es altísima, de cientos de miles de newtons, cientos de miles de newtons, no sé, 100 kilonewtons, 200 kilonewtons, es una barbaridad. Se rompe el poste primero que se rompa ese tensor de, no sé, media pulgada de diámetro, tres cuartos de diámetro. Listo, Marco. Parece que esta ha sido la última consulta para el webinar del día de hoy. Una vez más quedo agradecido para todos aquellos que nos acompañaron el día de hoy. Espero que hayan podido llenar la encuesta. Igual voy a dejar por acá también en pantalla un código QR que me gustaría que por favor lo escaneen para que puedan proceder también a la encuesta. Si es que están con una laptop o una tablet y tienen su teléfono en la mano, pueden escanearlo y pueden proceder al llenado de esta encuesta que es para ustedes realmente. Marco, agradeciéndote una vez más por la presentación que nos acabas de dar, por acompañarnos una vez más con un tema muy interesante, bastante de cuidado para la correcta instalación de una red de FTTH, soluciones FTTH, que la mayoría de los que han acompañado el día de hoy son interesados en este tema. Muchas Conmigo, gracias. así es. Conmigo y con Marco, bueno, sería para una siguiente emisión. Estén atentos a todas nuestras redes sociales. En todas nos van a encontrar como @ZCMayoristas. Síganos, denos like. Esta presentación ha sido grabada para todos aquellos que quieran reforzar o volver a ver algún tema puntual. Lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Listo, muchas gracias por su tiempo. Me gustaría verlos en una ocasión, en algún entrenamiento, donde podamos hablar con mucho más profundidad de estos temas. Este tema en particular es muy amplio. Sé que muchos de ustedes han de haber tenido preguntas o algunas cosas todavía que no quedaron completamente entendidas, pero lastimosamente el tiempo siempre es nuestro peor enemigo en estos casos, ¿no? Entonces, bueno, donde podemos hablar un poco más profundidad con esto, seguramente va a ser en nuestros entrenamientos. Entonces, los esperamos también por ese lado y conmigo hasta una segunda oportunidad. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente día.